Profesor Damone, me escucha, Isaac le habla. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo andas, Isaac? ¿Qué tal? Bueno, ¿Todo ya bien? está como administrador, así que nada, la sala es suya, ¿correcto? No, sí, no te das problema. Igual entra en directo, ¿no? Sí. Sí, no hay nada bloqueado, está la sala abierta, no hay sala de espera, así Ah, que sí, porque puedo llegar a manejar una Ferrari ya arrancada, si no. no, está bien. No, está todo perfecto. La Así que choco, nada, la choco, Isaac, ¿eh? realmente, ¿no es cierto? Así que No, pero hasta los 50 metros la choco. no podés recorrer mucho. No. Bueno, te mando un Bueno, abrazo. listo, nos Escúchame, vemos. Isaac, perdóname. ¿Esta es la de 40 o la otra, la extendida? No tengo ni idea. Yo te me asigno los espacios. Y acá tenés hasta Ah, ahora bueno. 26, no sé. No, Ah, no, no, pero digo en cuanto al tiempo. no, esto es, bueno, para en español, la que está paga, así que esta no hay problema. O Ah, sea, ok, ok. esta te podés quedar la Listo, banda horaria completa, ¿ok? listo. Bueno, Dale, gracias, bueno, Isaac. vale, Un chao, hasta abrazo. luego. Chau. ¿Cuántos hay? Bueno, ¿me escuchan, chicos? Bueno, ya ahí a Lisa y a Lucía con un... Qué coqueta Lucía, con el cosito ahí en amarillo. Yo apenas sé lo básico y Lucía me manda un pulgarcito para arriba en amarillo, ahora una palmita. No me haga sentir mal, Lucía, no pongas más nada. Bueno, todo bien, chicos. Eh, bueno, creo que han tenido clases a ver acá qué dice. A ver. No, me están poniendo, sí. Bueno, ¿me escuchan todos bien? Igual sí, porque la verdad me escucho a mí solo Sí, se y escucha siempre, todo bien, profesor. bueno, gracias. Por lo menos así estoy escuchando a alguien y tengo una devolución, porque si no es como estar escuchando a nada. Bueno, gracias. Entonces vuelvo a decir otra vez buenas tardes a todos y espero que estén bien y que hayan pasado un buen fin de semana. Bueno, no tuvieron clases el miércoles pasado, que obviamente por obvias razones creo que obviamente ustedes estaban enterados por qué. No voy a hablar de ese docente porque si no estaríamos hablando un montón de tiempo, no porque no lo valga. Excelente docente, excelente persona. Bueno, seguramente la gran mayoría de ustedes o todos no tuvieron la oportunidad de conocerlo. Bueno, fue una triste partida. Y el viernes tuvieron clases, ¿y qué vieron, chicos? Lisa, no sé qué estaba escribiendo, la parte necrológica de esto. El viernes tuvimos clases con el profesor Iriarte y vimos Sí, como un repaso y lo más importante para lo que sería de cada bolilla, de cada unidad. bien, pero nada en específico. No, en específico nada. Dijo que la próxima clase empezamos con los temas. Bueno, Sí, bien. Ramón ya era una buenas adelantada. tardes. Buenas tardes a Buenas. todos. Sí, doctor, estaba escribiendo la fecha y el profesor que dicta la clase del día, para tener una cronología personal. Muy bien. Hablando de la cronología y fecha, creo que ahí ya les pasaron, que me volví, porque recuerden que soy una persona mayor ya. Creo que publicaron ya las fechas creo que es 14 o 15 de diciembre el parcial, y creo que iba a ser 21 o 22, algo así, la fecha del recuperatorio. Estoy diciendo ¿eh? Así que bueno, tienen tiempo, así que espero que no se vayan al recuperatorio, que no se vaya nadie al recuperatorio, sino no brindamos ahí en el recuperatorio. Bien.
Bueno, vamos a continuar un poco con lo que vimos la clase pasada, que si bien esto, como yo les dije, la segunda parte de la materia es la parte linda porque, si como vieron el viernes pasado que me comentaron recién, que vieron como si fuera un resumen de lo que queda del cuatrimestre, de todos los temas que estuvieron viendo con Agustín Iriarte, la gran mayoría tienen todos su asidero en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. La primera parte de ustedes de la materia fue eminentemente escrita, iba a decir, teórica, y lo que es esta segunda parte va a ser eminentemente, a ver, si bien va a ser teórica, pero tiene su canalización en el Código de Procedimiento. Con respecto a esto quiero hacerles una mención, no una aclaración, y a veces, como les digo, y esto queda grabado, el que estudie, creo que si hay algún recursante, lo vivo reiterando, el que estudia, el que lee y el que entiende bien el código, tiene un 90% de probabilidad de aprobar la materia, lo cual no es un porcentaje para nada bajo. Esto significa que lean el código, y leer el código significa no leerlo de adelante para atrás y de atrás para adelante y saberlo de memoria. Ya saben cuál es mi postura con respecto a lo que es la lectura y a cómo se rinde un examen, y es no saber la materia sino entenderla. ¿Está? Así que háganme caso, y lean el código. ¿Está? Si ustedes van a hablar vamos a hablar de procesos. ¿Qué son los procesos? Cuando Lisa deja de escribir, no gastes tinta. Dice, le hace una pregunta, ¿qué son los procesos? No empiecen hablando, bueno, los procesos son el ordinario, el sumario, el sumarísimo, los procesos ejecutivos, los procesos, no. Procesos, y dan una definición, un concepto. Esa es la tarjeta de presentación de ustedes en el examen. Bien, si se quedan ahí y no saben más nada, y bueno, obviamente no va a aprobar el tema. Pero no es lindo empezar a hablar de un tema directamente sin que nos expliquen, sin que ustedes le puedan explicar, no sé, a cualquier persona ajeno al derecho, qué significa de lo que están hablando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, vamos a hablar de recursos. Bien, tenemos los recursos ordinarios, los recursos extraordinarios, dentro de los recursos ordinarios el de apelación, el de declaración, el de revocatoria. ¿Qué son los recursos? Y no saben qué son los recursos. Si bien lo más importante es saber cuál es el tratamiento de los recursos en sí y cómo operan en un proceso, pero es muy grato, y para saber de qué estamos hablando, saber un concepto y una definición. ¿Está, chicos? El otro día vimos y empezamos a ver lo que son los sistemas y los principios procesales. Y vimos ese sistema dispositivo. Y ahora vamos a ver un principio, el principio de bilateralidad. Y yo dije ahora, ¿me escucharon? Que dije el principio de bilateralidad, controversia o contradicción, y no dije el sistema. ¿Por qué? Porque ¿recuerdan cuando yo el otro día les dije, busquen qué significa la diferencia entre un principio y un sistema? Y les dije que los principios son aquellos sin los cuales no va a haber un debido proceso. ¿Me siguen hasta ahí? Este principio de bilateralidad, contradicción o controversia significa a grandes rasgos. ¿Y por qué digo a grandes rasgos? Porque recuerden que las clases son orientativas y no abarcativas, y ustedes tienen que ir igual a leer del libro, ojalá estén del libro. Significa que el juez, el órgano jurisdiccional, ¿recuerdan que era el órgano jurisdiccional que lo vimos allá por la primera parte, allá lejos hace tiempo? Bueno, el órgano jurisdiccional, el juez, no puede dictar ninguna sentencia sin que previamente se le haya dado la posibilidad a la otra parte
de ser escuchado o de aportar prueba. Este principio constitucional que surge del artículo 18. ¿Y qué significa ese principio de bilateralidad, controversia o contradicción? Dijimos que es aquel principio por el cual entonces se le da la posibilidad a la otra parte. Si yo, Lucía, te demando a vos, te acuso de algo, te demando en un proceso laboral, ¿y por qué estoy mezclando acá y no estoy hablando solamente de una causa en cuanto a materia civil y comercial? ¿Por qué? Si te estoy acusando de algo, si te estoy demandando porque no me pagaste los saberes correspondientes a determinados meses, si estoy ejecutándote porque no me pagaste los alquileres del departamento, y estoy hablando de diferentes tipos de procesos en cuanto a lo que es la materia y el entendimiento de la naturaleza de los mismos, porque estamos haciendo referencia a un principio procesal sin lo cual no va a haber un debido proceso. ¿Y en qué se basa esto? A ver, si lo entendieron. Alguien que prenda el micrófono y me diga, ¿en qué se basa este principio de bilateralidad? ¿Qué significa? Lucía, ¿tenés ganas? Pues te estoy viendo primera, por eso. Que la otra parte también tiene que Tienen que haber dos partes y ambas pueden ser oídas y contestar A ver, parte. Lucía, deja prendido el micrófono, Lucía. Dejarlo prendido. Que ambas partes pueden. ¿Y por qué no dijiste que ambas partes deben ser escuchadas? ¿Por qué? ¿Por qué pusiste eso? Porque... ¿Fue algo que te salió de casualidad? ¿O fue algo que dijiste pueden, que se te salió sabiendo lo que estabas diciendo? ¿Por qué? No, me salió así por el tema de que, o sea, la parte como poder puede, después no sé si es una obligación. Bueno, a ver, esto significa. Recuerden que estamos en un principio, en un proceso de tipo civil y comercial, por el cual teníamos determinados elementos, determinados materiales, determinadas cuestiones para qué, orientaciones básicas y generales para estructurar un proceso determinado. Y como tal, este proceso civil y comercial estaba bajo un sistema dispositivo, bien, en el cual al Estado le va a importar ciertas cuestiones y ciertas cuestiones no. Cuando hablamos de este principio de un sistema, estamos haciendo referencia que a la contraparte se le va a dar la posibilidad, la oportunidad temporal de ser escuchado y de aportar prueba. ¿Está? ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa en la práctica? ¿Qué significa en la realidad? ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros, ahora sí nos vamos a ceñir solamente a lo que es a nuestro proceso civil y comercial, significa que si nosotros, por ejemplo, demandamos a una persona, le tenemos que dar, el Estado le va a dar la oportunidad de qué, de presentarse, de ser oído, de presentar pruebas. ¿Para qué? Para que el juez pueda así sentenciar, emitir un fallo. ¿Está claro? ¿Y esto qué significa que se le va a dar la oportunidad? Significa, hay alguien con el micrófono prendido que quedó de recién. Chicos, ¿esto qué significa? ¿Esto qué significa? Significa que nosotros cuando... Chicos, por favor. Hoy. No sé quién tiene el micrófono abierto, por favor. Fíjense, chicos, o me fijo yo un segundito. Bueno, esto significa que nosotros cuando planteamos la demanda, bien, ¿recuerdan en qué artículo estaba la demanda? Artículo 330 de nuestro Código de Procedimiento. Bien, esa demanda, les iba a decir a ustedes, ese acto procesal, porque después ustedes van a tener que ver lo que son los actos procesales y los actos procesales emitidos por las partes, los actos procesales emitidos o dados por el órgano jurisdiccional. Los actos procesales emitidos por las partes van a ser un montón de actos procesales por el cual se va a iniciar el proceso, recuerdan el otro día, iniciación del proceso, y actos procesales por los cuales se van a impulsar el proceso. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Y los actos procesales emitidos ¿por quién? Por el órgano jurisdiccional. Esos actos procesales por el órgano jurisdiccional están dados por las resoluciones judiciales, que tampoco ustedes todavía vieron. Como bien estamos hablando de los
principios y sistemas procesales en el cual podemos abarcar la totalidad de la materia. Por eso yo les digo que este proceso, que es un camino, ¿está? Es una concatenación de actos que comienza con la demanda. Si lo queremos ver, que comienza con la audiencia de mediación, continúa con la demanda. Puede, y ahora ¿por qué digo esto, Lucía? Lucía y para todos, puede continuar con la contestación de la demanda, puede o no continuar con ¿qué? Con la apertura a prueba, y va a continuar con la parte final del proceso, bien, con la etapa decisoria y con la sentencia definitiva. Bien, entonces, ¿por qué digo esto? Porque esa concatenación de actos va a estar dado ¿por qué? Por aquellos actos de iniciación del proceso, recuerdan como vimos el otro día, y los actos de impulso procesal. Estos actos de impulso procesal van a estar dados mayormente por los actos procesales emitidos por las partes. Mayormente ¿por quién? Por el actor. ¿Está? ¿Hay actos que tiene que desempeñar el demandado? Y sí. ¿Y por qué dijimos puede? Porque esta oportunidad temporal que tienen las partes de presentarse a que hacer oír y a producir pruebas se da por este principio de bilateralidad. Cuando nosotros demandamos a alguien, ¿qué tenemos que hacer? El juez va a dictar una resolución, va a dictar una sentencia en base a lo que nosotros estamos solicitando. Recuerden ustedes el artículo 330. Dentro de los requisitos del contenido de la demanda vamos a tener lo que es la pretensión. Bien, esa pretensión es lo que nosotros vamos a pedir que el demandado nos satisfaga. Bien, esa pretensión que estamos solicitando ante el órgano jurisdiccional porque voluntariamente y previamente el demandado no cumplió, tenemos que hacerlo a través del proceso. ¿Me van siguiendo? ¿Y por qué funciona esto del proceso? ¿Por qué? Porque como yo recién le decía a Lucía, si yo te tengo que ejecutar los alquileres que vos no me pagaste el departamento, eso es porque yo ya estuve cansado de reclamarle, llamarla por teléfono, Lucía, ¿me vas a pagar? No, y no me paga, ¿está? Entonces, por esa obligación del derecho de fondo que no ha sido satisfecha, bien, o ha sido vulnerada, bien, yo tengo que iniciar un proceso. Se pone en marcha ese mecanismo del derecho procesal, del derecho de forma. Se entiende un poco, y esto es haciendo un repaso de la primera parte del cuatrimestre. Entonces, si yo estoy planteando esa demanda, le tengo que dar la oportunidad temporal a quién, vamos ahora a cambiar a Luciana, porque también la tengo ahí en la primera pantalla. Entonces, le tengo que dar la oportunidad temporal de ¿qué? De ser escuchada. ¿Por quién? ¿Por quién? Por el órgano jurisdiccional, por mí mismo también, la posibilidad de aportar prueba. ¿Y para eso qué voy a hacer? Le voy a correr traslado. ¿Y qué significa esto de correr traslado? ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando nosotros planteamos la demanda, esa demanda la vamos a presentar ante una oficina que se llama la Receptoría General de Expedientes. ¿Recuerdan ustedes? Que era donde se hacía el sorteo. ¿El sorteo de qué? Para ver dónde iba a estar radicada esa demanda. ¿Está claro? Recuerden ustedes que siempre va a ser dentro de la misma circunscripción territorial, dentro del mismo, en este caso Mar del Plata, en cuanto a la materia civil y comercial, pero como teníamos 14 órganos jurisdiccionales en primera instancia en la civil y comercial, ¿está? Tenemos que ver cuáles de esos 14 van a entender en esta causa. Qué lástima. Hice Cecilia. Vos querés que te digamos que son 16, no son 14. Exactamente, eso quería. ¿Ves? Esas son las preguntas del parcial que me ponen mal, que me ponen ansiosa y no me lo sacan ni saliendo a correr. Eso apuntaba yo. Bueno, lamentablemente esas son las por ahí. A ver, pero ¿quién va a contradecir a su profesor? A ver. No. Si dice 14, son 14. No. Y Lisa no levantaba la cabeza y yo digo, a ver si están atentos. Bueno, digo esto porque quedan grabadas las clases. 16, hoy por hoy son 16
los juzgados de primera instancia en los civiles comerciales que están funcionando en Mar del Plata. Bien, entonces, la receptoría, a ver, designa, obviamente por ese sorteo, cuál de los juzgados de Mar del Plata, territorialmente hablando, en cuanto a la materia de naturaleza civil y comercial, va a entender esa cuestión. Bien, ese primer acto procesal nosotros lo planteamos, por las partes, mejor dicho, la parte, el actor, ¿bien? Y ahora va a venir el primer acto procesal del órgano jurisdiccional. ¿Cuál va a ser? Esa primera resolución judicial, lo que va a dictar el órgano jurisdiccional. Y esa primera, todavía ustedes no vieron nada de actos procesales y mucho menos de resoluciones judiciales, ¿bien? Pero esas 4 resoluciones judiciales que puede emitir el órgano jurisdiccional, lo voy a decir en términos, en cuanto a mayor importancia, si por así decirlo, la sentencia definitiva, sentencias homologatorias, 163 sentencias definitivas, 162 sentencias homologatorias, 161 sentencias interlocutorias y 160 las providencias simples. ¿Cuál les parece a ustedes que el órgano judicial en este caso va a dictar una resolución judicial? ¿Cuál de todas ellas? Providencia simple. ¿Quién me dijo eso? Luciana. Luciana, gracias porque quería que participes, porque te veía ahí como aburrida. Está, muy bien. ¿Y por qué es una providencia simple, Luciana? Porque son las que corren traslado a la demanda, son para dar continuación al proceso de mero trámite. Son de mero trámite, no exclusivamente son las que corren traslado de la demanda. ¿Está claro? Son aquellas que sirven para impulsar el mero trámite, como dijiste vos. Bien, mayormente lo que voy a decir, esa providencia simple que tenga por presentado al actor y bla, 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 un par de cositas más, corre ese traslado por el término de tantos días según sea el tipo de proceso. Corre ese traslado. ¿Qué significa esto? Que lo tenemos que anoticiar al demandado. Lo estoy hablando de esta manera así, muy básico, pero para que entiendan cómo funciona bien el proceso. ¿Está? ¿Cómo lo noticiamos? ¿Cómo lo noticiamos? ¿Cómo le comunicamos esa resolución judicial? Lo vamos a comunicar a través de las notificaciones, lo vamos a notificar. ¿Bien? Con una cédula. Esta notificación por una cédula. Bien, esta cédula es uno de los modos por el cual nosotros vamos a encontrar y vamos a notificar de una resolución judicial. Cuando le vamos a notificar al demandado esta demanda, ahí es donde yo hice todo este preámbulo para ver esto del principio de bilateralidad, contradicción o controversia. Supónganse que es un proceso de tipo sumario y va a ser otro de esas trampitas de lo que voy diciendo, y va a decir, si tenemos un proceso de tipo sumario, tenemos un plazo para contestar la demanda de 15 días. No, Lucía, no sigas escribiendo, 10 días, ¿está? Bueno, no voy a hacer más, ¿está? Porque como no estamos presencialmente y físicamente, no les puedo decir, no escriban eso. Proceso sumario, tenemos 10 días para contestar la demanda. ¿Está? ¿Y qué va a pasar? Se le corre traslado, fehacientemente se le notificó por cédula con esa demanda, con la documenta de la demanda y las copias que tengan para los traslados, se le va a comunicar al demandado, y ese demandado, supónganse que recibió la cédula de notificación, hoy es lunes 2 de noviembre, falta un par de días para el cumpleaños de Tamone, si estuvieran en clase me hubieran hecho un regalito, pero bueno, no pueden. Tienen 10 días para contestar la demanda. Ahora voy a hacer otra salvedad y voy a ir mezclando un poquito los temas. Recuerden, para cuando rindan el examen, esto es importante ya que escribí mucho, Lucía. Lisa, ¿vos? Lisa, tener en cuenta todos los plazos, cuando nosotros quedamos notificados, comienzan a correr nunca a partir del día de la notificación. ¿Está claro? Siempre, sí, muy cancheros ahora, pero después se olvidan de eso, ¿está? Entonces, recibimos la cédula de notificación hoy, el plazo comienza a correr mañana, ¿está claro? Vamos a tener martes, miércoles, jueves, viernes, no se contabiliza sábado y domingo, y comienza nuevamente a correr a partir del lunes siguiente, ¿está claro? En civil y comercial son días hábiles, ¿está? Excepto, por ejemplo, ustedes van a ver cuando hay plazos que se cuenten por meses, por ejemplo en el artículo 310 que habla de la caducidad de la estancia, ahí obviamente es por días corridos.
Bien, esta posibilidad que se le da al demandado, volviendo al tema de la bilateralidad, controversia o contradicción, este principio va a quedar viabilizado cuando, no cuando realmente se presente el demandado, sino cuando se le dio la oportunidad temporal de hacerlo. ¿Está claro? Ahora, si después como demandado vos no te querés presentar, jorobarse. Está. Y si no se presenta, obviamente va a quedar el demandado bajo la figura de la rebeldía. ¿Bien? Entonces, eso es mayormente lo que significa este principio de la bilateralidad, controversia o contradicción. Bien, que el juez no puede dictar ninguna resolución sin que previamente se le haya dado la oportunidad de presentarse de ser escuchado o aportar pruebas. Tenemos una excepción, o tenemos algunas excepciones, para que entiendan cuándo se va a dejar de lado momentáneamente este principio de bilateralidad y va a pasar con respecto a los procesos, por ejemplo, con respecto a los procesos de tipo ejecutivo. ¿Bien? ¿Y esto qué significa? Profesor, una consulta. ¿Una medida cautelar sería una excepción a este principio? Ay, no sé quién fue que me preguntó eso. Daniela. Daniela, a ver si te ubico porque estoy justo hoy. A ver. No te veo acá. Bueno, no importa, no importa. Yo te escucho igual. Yo me voy a seguir viendo acá. Daniela, ¿me dijiste? Hola. Sí, sí, Daniela. Deja el micrófono abierto, Daniela. Deja el micrófono abierto, vos solamente. ¿Por qué, Daniela, me estás diciendo eso de que una medida cautelar sería una excepción a esto? Porque el juez resuelve inauditamente a la parte, sin la intervención contraria. ¿Que el juez resuelve qué? Inauditamente, o sea, sin intervención contraria para que sea más rápido, más ágil. A ver, ¿pero por qué? A ver, si fuera por eso, después nosotros vamos a ver el principio de economía procesal y hay un subprincipio dentro de la economía procesal que se llama la celeridad, que es llevar el proceso con la mayor rapidez posible. Si fuera solamente por eso, entraría esto dentro del principio de celeridad. No es, inaudita parte significa, en este caso, por qué las medidas cautelares, que yo iba a empezar a hablar de la excepción con los procesos de tipo ejecutivo y también lo iba a dar con respecto a las medidas cautelares también como excepción a esto. ¿Por qué se da? Esto se da así no por esa cuestión de que el juez va a hacer tal cosa sin escuchar la otra parte, lo hace por un tal motivo. ¿Bien? Y ahora lo voy a explicar, Daniela. ¿Me das 2 segunditos? Ahora me das 2 segunditos. Bueno, con respecto al proceso ejecutivo, recuerden la otra vez que cuando estamos hablando de los procesos de tipo de conocimiento y hablamos de conocimiento en el cual el juez va a conocer realmente qué es lo que pasó. Por eso en la demanda planteamos los hechos de una manera clara, bien explicándole a la otra parte y al juez de qué hechos estamos planteando la demanda. ¿Para qué? Para cuando venga creo que hablamos algo de esto, ¿no? El artículo 330, el artículo 354 de contestación de la demanda, chicos. ¿Algo hablamos? Bueno. Negar o reconocer categóricamente cada uno de los hechos del 354 y después va a explicar el demandado con los hechos según su parecer, ¿bien? O como fueron para él. Hasta ahí, ¿bien? Entonces, esto no va a pasar en los procesos de tipo ejecutivo. Yo en los procesos ejecutivos ahora me recuerdo que yo les dije que no se discute la causa, no se discuten los hechos en un proceso de tipo ejecutivo. Proceso ejecutivo, por ejemplo, cuando iniciamos un proceso con un cheque que no nos pagaron, un pagaré, una letra de cambio, bien, proceso ejecutivo, cuando debemos las expensas de nuestro departamento, bien, procesos ejecutivos. No importa el por qué ese documento ha sido firmado. Bien, no voy a ponerme a explicarles ahora de que ha sido un documento autocreado o creado por las dos partes. ¿Está? En ese proceso ejecutivo no se discute la causa. Entonces, esto sería una excepción a ese principio de bilateralidad. ¿Por qué? Porque por más que el demandado quiera plantear ciertas excepciones de por qué ha sido firmado ese documento, no lo puede hacer en ese proceso ejecutivo. Sí lo puede hacer posteriormente, más tarde, iniciando un proceso ordinario posterior. Y ahí sí explicando las causas de por qué ese documento ha sido firmado, lo que son las causas subyacentes que dieron nacimiento a la firma de ese documento. ¿Está claro, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Entienden?
O sea, que lo que significa acá, que ese principio de bilateralidad ha sido dejado de lado momentáneamente. ¿Eh? ¿Para qué? Para cumplir su función, en este caso, de proceso ejecutivo. Y ya que lo nombró, les voy a comentar esto de las medidas cautelares que dijo recién Daniela, me parece. Daniela. Esto de las medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? Las medidas cautelares, para que ustedes la entiendan, si hablamos de medidas cautelares y, a ver, lo que mayormente ustedes van a decir, a ver, si tenemos que hablar de recursos, seguramente ustedes sin saber recursos van a decir apelación, ¿está claro? Sin saber de recursos. Si hablamos de medidas cautelares, ¿y ustedes qué van a decir? Y a ver, nombrame una medida cautelar, el embargo, ¿está? ¿Y esto qué son? Para asegurar el objeto del proceso, el bien del proceso. Pablo, ¿qué significa esa manito en azul? Recuerden que yo estoy dando clases y no puedo andar mirando mucho. No, sí. ¿Cómo anda Marcelo? No, terminé de explicar que yo tengo una duda que estoy anotando y me quedó. Cuando termine de explicar te pregunto de los tiempos. ¿De qué tiempos? ¿De qué tiempo decís? No, ¿viste que dijiste que se cuentan en los procesos del día hábil? Sí. Recién cuando decías, yo tengo la duda con las presentaciones digitales. Sí, ¿qué pasa? Me quedó esa duda, ¿cómo corre? Porque yo no, puedo a mandar. ver. Está bien, pero eso siempre va a ser a partir de, vos lo vas a mandar, pero a ver, recordá que lo de estamos hablando de las notificaciones, ¿está claro? Las notificaciones, ¿bien? Vos lo vas a mandar de las presentaciones electrónicas, pero a ver, hay un sistema en el cual a vos te va a computar cuando vos presentaste ese escrito electrónico, ¿está? No es que vos lo vas a presentar cuando vos quieras, ¿bien? Entonces hay un sistema que va a estar controlando eso. No me puedo poner a explicarles mucho por qué. Porque si bien tenemos que seguir viendo cómo funciona el código, si bien también tenemos que hacer mención a cómo funciona hoy por hoy esta cuestión electrónica, pero hay un sistema que va a controlar para qué. Pero si vos lo presentaste temporalmente, obviamente va a saltar por el sistema y la contraparte va a estar atenta a que a ver si vos lo presentaste o no en términos. ¿Está claro? Pero recuerda, hay un control mutuo. Obviamente, y por el sistema también, ¿bien? Y por el órgano jurisdiccional. Aparte tiene hora, día, minuto, segundo, todo. Obviamente. Sacame esa manito de ahí que me molesta. En el buen sentido lo digo. ¿Y cómo la saco, Agrapa? ¿Y para qué la pusiste? ¿Por qué no me hiciste? ¿Por qué no activaste el micrófono? Díganle cómo se saca esa manito. Acá aparte es azul. Faltaría lo único que me pongas una manito amarilla y otra manito azul. Y ahí sí te la doy. ¡No! Bueno. Esto de las medidas cautelares, ¿ustedes qué dirían? Y el embargo. ¿Y por qué en las medidas cautelares el juez, como dijo Daniela, se van a dictar inaudita parte? ¿Esto qué significa? Que sin que la otra parte se entere o que tenga intervención. ¿Por qué? Supónganse que si nosotros iniciamos un daño sin perjuicio contra una persona y queremos asegurar ese proceso en cuanto a que la sentencia definitiva no sea un mero cuadrito emitido, dictado a nuestro favor, vamos a ver cómo podemos asegurarnos el cobro de ese daño sin perjuicio, ¿bien? Entonces vamos a ver si esa persona, por ejemplo, tiene bienes, y si tiene bienes, qué tipo de bienes son, y si tienen esos bienes, lo que vamos a hacer, vamos a solicitar que se dicte el librado de un oficio para que se dé esa medida cautelar, por ejemplo, el embargo, ¿bien? En el cual se va, por el embargo vamos a inmovilizar ese bien, ¿está? Porque si lo quiere vender, va a tener que primero pagarnos a nosotros, y si no lo hace cuando va terminado, podemos ejecutar ese bien, ¿para qué? Para hacernos, digamos, el objeto o el fin de esa sentencia definitiva, ¿está? Esto de las medidas cautelares, si obviamente una persona no tiene ningún bien, ¿está? Podemos dictar o solicitar otra medida cautelar, que es la inhibición general de bienes, en el cual, una vez, cuando estábamos en derecho registral, creo, estaba estudiando y no me cerraba bien. El embargo se dan sobre las cosas y la inhibición se da sobre la persona. ¿Está claro? Por más que después lo vean esto. Los embargos se dan sobre las cosas y las inhibiciones sobre las personas.
Lo que sí se va a dar después esto es, ¿por qué digo momentáneamente? Porque esa medida cautelar, una vez que esté trabada, que esté asegurado que ese bien inmueble o ese bien mueble tenga esa coraza, esa medida cautelar dictada y anotada, mejor dicho, ahí sí nosotros se la vamos a comunicar, le vamos a notificar a la contraparte que tiene esa medida cautelar en su contra. ¿Está claro? Vamos a seguir, a ver. Principio de inmediación procesal. Principio de inmediación procesal. Por este principio de inmediación procesal, ¿qué hora es ya? Es por el cual creo que quien me puso ahí la manito recién, creo que era de River porque me dijo que no. Por este principio de inmediación procesal, es aquel principio por el cual el juez va a tener un contacto directo e inmediato con las partes y con el material probatorio. El juez va a tener un contacto directo e inmediato con las partes y con el material probatorio. Cosa que hoy por hoy, con todo esto, ¿vieron el otro día cuando yo les dije ese contacto como tienen los jueces con las partes? Cuando comencé la clase pasada, creo que hablaba de ese principio de mediación. Bueno, es esto mismo. El juez, bajo este principio de inmediación, va a tener un contacto directo e inmediato con las partes en materia probatoria. Esto significa que va a estar atento al expediente con un control inmediato y con las partes también. Ahora, ¿cómo se viabiliza este principio de mediación procesal cuando estamos hablando de que, si bien ahora vamos a ver o a charlar un poquitito de esto del principio del sistema escriturario o de oralidad, este principio de mediación procesal, ¿qué les parece a ustedes? ¿Dónde y cuándo o en qué tipo de procesos se va a dar mejor? ¿En un proceso tipo o de oralidad o de escritura? ¿Qué les parece a ustedes? La pregunta es fácil, oralidad. La respuesta es mucho más fácil. En el principio de oralidad. Bien, ¿y por qué? Es una pregunta no tonta. Tonta en el sentido. ¿Por qué? O mejor dicho, ¿por qué no en el sistema escriturario? ¿Por qué no en el sistema escriturario? Porque el juez magistrado tiene contacto con las partes, cara a cara. Cara a cara. Es algo más directo y no tan interpretativo. Como que la escritura lleva más al, no sé, a lo que se entiende. Y el directo, o sea, la oralidad es más directa. Eso pasa mucho con los mensajes de WhatsApp o con los mensajes, o no. Que a veces queremos decir algo y la otra parte malentiende lo que nosotros estamos diciendo porque a veces la cuestión emotiva, ¿no? Y tiene un poquito que ver un poquito también con eso, ¿no? No confundir, por favor, esto de los mensajes de WhatsApp, ¿no? Pero sí, este principio, por favor, chicos, hay que quedó un micrófono. Por el tema de la recepción de las pruebas. ¿Cómo? Esta por debe el ser tema Daniela, de la me parece, ¿no? recepción de las pruebas, sí. Bien, viste cómo ya te reconozco la voz, ¿no? Sí, también tiene que ver con esto. ¿Y por qué lo voy a decir ahora esto? Primero voy a hablar un poquitito de esto y después me echar un poquito con esto del sistema de escritura y de oralidad. Este principio de inmediación procesal se va a recepcionar, obviamente como todos lo pensaron y lo dijeron recién, en un sistema de oralidad. Bien, obviamente, porque es algo obvio y no en el de escritura. Y mucho menos hoy por hoy en el cual ni las partes, ni los jueces, ni los abogados, ni las partes tenemos la oportunidad de ir a ver a los jueces hoy por hoy, ¿tá? Porque ni podemos ir casi a tribunales. Así que dense cuenta cómo hoy por hoy este principio de mediación procesal se ve, obvio, como en todos los pasa en el orden de la vida, se ve restringido. Artículo 34 habla de este principio de mediación y cómo se refleja este principio de mediación en nuestro código, en nuestro ordenamiento procesal, en el cual que el juez dice que si las partes lo piden, el juez tiene que estar presente en las audiencias cuando lo soliciten con una anticipación no menor de 2 días. ¿Está?
en esas audiencias el juez tiene la obligación de asistir personalmente a las audiencias. Bien, de esta manera el código receta este principio de mediación. ¿Para qué? Para que el juez tenga ese contacto directo e inmediato con las partes. Recuerden bien, yo creo, no sé si alguno de los docentes lo habló, que, y obviamente quedó hoy por hoy un poquito en pausa, en stand-by, lo que se daba ese proyecto de justicia 2020, ¿está claro? En el cual tenemos en la cual la gran mayoría de los juzgados, tenemos después de plantear la demanda, vamos a tener una audiencia preliminar, vamos a tener una audiencia de vista de causa, en la cual los jueces van a tener y a personarse y van a estar presentes con las partes en sí, con los letrados, bien, para tratar de avenir a las partes y solucionar ese conflicto en sí. Bien, de esa manera se receta, y por qué digo esto, al margen de lo que es el código, este proyecto de justicia 2020, bien, que no está en nuestro ordenamiento procesal, pero sí, como ya les digo, ese proyecto de justicia 2020, que ya estamos casi en el 2021, bien, y que la gran mayoría de los órganos jurisdiccionales estaban aplicando. Con respecto a esto del principio de escritura y de oralidad, vamos a decir que este principio o sistema de escritura va a ser mucho más, puede decirse, fiable, en el sentido de que todo queda sentado en papel, y cuando digo papel vamos a decir escritos judiciales, actas. ¿Por qué digo actas? Porque las audiencias que son aquellos actos procesales por los cuales se van a dar en el proceso de manera oral, y cómo se da esta oralidad en un proceso de tipo y eminentemente escriturario. Esta oralidad se da a través de lo que son las audiencias, tanto sea confesional o como se llama absolución de posiciones, o las audiencias testimoniales. Bien, en estas audiencias quien declara lo va a hacer de una manera in voce, oral, bien, pero todo lo que la parte, tanto sea en la audiencia confesional como ese tercero que venga a declarar el testigo, va a quedar referentado en las actas. Bien, esas actas que van a estar firmadas por las partes, y va a constar y va a formar parte de ese expediente judicial. Bien, el expediente, lo que sería ese proceso de tipo oral, hace que ese proceso sea mucho más rápido, mucho más expeditivo, que las partes estén en contacto, las partes mismas con el juez estén en contacto simultáneamente, que el juez pueda dictar resoluciones judiciales en el momento, porque no hay, puede dictar determinadas resoluciones judiciales porque las partes están en simultáneo, ¿bien? Pero bueno, tiende también a esa inseguridad. Lo que tiene de seguridad el sistema escriturario, lo tiene como contra esa lentitud en el cual yo creo que más de uno o todos habrán escuchado hablar, y más los grandes, habrán escuchado hablar, sí, se inició un proceso, y bueno, y se lo verán mis nietos a eso. ¿Escucharon hablar alguna vez de eso? Esa idea de la justicia lenta. Y esa idea de la justicia lenta, ¿por qué? Porque supónganse que nosotros tenemos que demandar a alguien que vive en Salta. ¿Bien? Esa persona que vive en Salta, y la tenemos que demandar, y la tenemos que notificar, la tenemos que comunicar que tiene un proceso en contra. Y a veces se hace tedioso, se hace lento, ¿bien? ¿Por qué? Porque tenemos que mandar las cédulas a Salta, tenemos que encontrar y que venga diligenciada correctamente, y si no viene diligenciada correctamente, vamos a tener que pedir un informe a ver dónde realmente vive, dónde tiene un domicilio, liberar oficio a la Cámara Nacional Electoral para ver dónde tiene un domicilio esta persona, volver a presentar un escrito al órgano jurisdiccional para que el órgano jurisdiccional dicte una resolución judicial por el cual
se dicte librar una nueva cédula, se dicta esa nueva cédula, se libra mejor esa nueva cédula, la tenemos que llevar a controlar al juzgado, la tenemos que hacer, llevarla al juzgado. Esto en un principio y bajo ese sistema de escritura, ¿está? Y de escritura mayormente básico como era antes, y en algunas cosas como va a seguir siendo, ¿está? Tenemos que mandar esa cédula a Salta, que esa cédula ingrese en la oficina donde sea de Salta, en el órgano jurisdiccional, y que sea diligenciada, y que venga para Mar del Plata. Y supónganse que todas las cuestiones que nosotros tengamos que notificar tengan que ser así. Y acá mismo también. Eso hace que el proceso sea tedioso en cuanto a lo lento. A lo lento, ¿por qué? A lo lento por la tipo de notificaciones y cómo se tenían que notificar. Bien, hoy por hoy, nuestro proceso civil y comercial se ha agilizado mucho. ¿Por qué? Porque al margen de las notificaciones que ustedes y en el código van a ver, tenemos esa notificación de tipo electrónica. Bien, cuando nosotros nos presentamos en el expediente, tenemos que denunciar, para que ustedes lo entiendan, ofrecemos un domicilio electrónico para que las resoluciones judiciales se notifiquen directamente a ese correo electrónico. Bien, es mucho más rápido. Y esto agiliza el proceso, y esto hace que ese proceso no sea tan tedioso en el tiempo. A ver, vamos al principio de adquisición procesal. Daniela, ¿te respondí la pregunta? Creo que habías hecho una pregunta, Daniela, ¿te la respondí? Sí, no había hecho la de mediación cautelar. Bueno, listo, entonces seguimos. ¿Qué se te cayó ahí? Bueno, seguimos por ahí, seguimos. Voy a mirar algo. ¿Cuántas camaritas apagadas que hay, eh? Qué cosas, cómo son. No quieren prender las cámaras, eh. A mi hija la otra vez también le dije lo mismo. Prende la cámara, déjame en mi clase. Bueno. Vamos al principio de adquisición procesal. ¿Y qué significa este principio de adquisición procesal? Por este principio significa que aquel material que aporten las partes va a ser adquirido por el proceso, va a estar adquirido en el expediente. Y esto significa que va a venir a beneficiar o a perjudicar a las partes sin importar quién lo haya ofrecido, quién lo haya producido. Y ahí me rectifiqué. ¿Cuándo se viabiliza este principio de adquisición procesal? Nosotros no podemos desistir. Cuando digo nosotros, estoy haciendo referencia no al órgano judicial, sino a las partes, ¿tá? A las partes, actor, demandado y el juez. Esto sería una preguntita de verdadero o falso, ¿no? El juez no es parte. Un kilo. ¿Quién tiene que ir a comprar un kilo de pan por ahí? ¿Quién tiene que ir a comprar un kilo de pan por ahí? Al que tenga que ir a comprar un kilo de pan. Está claro. Entonces, esto sería una preguntita verdadero o falso. Entonces, muy bien. El juez es un tercero imparcial. Las partes, procesalmente hablando, son el actor y el demandado. Bien. Entonces, las partes cuando aporten prueba en el proceso, bien, se van a beneficiar o se van a perjudicar con lo que estas pruebas produzcan en el mismo. No podemos desistir de prueba que haya salido ya producida, ni tampoco podemos desistir de aquellos hechos que hemos expuesto en la demanda. Bien. Hola Tatiana, qué hora de entrar a la clase, ¿no? Estuve atento con respecto a eso. Entonces, eso significa que por este principio de adquisición procesal, todas las pruebas que ya han sido producidas
por ejemplo, para que usted lo entienda mayormente, a ver, toda aquella prueba... Profesor, yo ya estaba en la clase, cambié de dispositivo nada más. Estás de los dos ahora, me parece, Tati. ¿Cómo? Se me enojó. Estás de los dos dispositivos conectados. No, ahí estoy de una, me parece, pero que no piense que entré hasta porque aparecen dos Tatiana. Y Tatiana, ¿y por qué están en dos dispositivos? ¿Qué cosa? Yo apenas puedo estar en uno y alguien están en dos. Viste, la juventud es así. Sí, tenés razón. Bueno, muten el micrófono. A ver, cuando nosotros, esto lo van a ver cuando vean procesos, cuando lo veamos prueba. A ver, la prueba. Vamos a tener determinados medios probatorios establecidos por el código. La gran mayoría de los medios probatorios los vamos a ofrecer al proceso, los vamos a denunciar y después los vamos a producir, excepto con la prueba documental que nosotros la vamos a acompañar al proceso. Esa prueba documental, por más que después se tenga que trabajar sobre esa prueba documental, por ejemplo, con una pericia caligráfica, ¿está? En el cual la pericia caligráfica va a extraer información sobre esa prueba documental. Esa prueba documental, que también es un medio probatorio, va a quedar adquirida para el proceso una vez que nosotros ya la acompañemos al proceso. Una vez que esa prueba documental ya está foliada al expediente, chicos, ojo que quedó un micrófono abierto, por favor. Chicos, hay un micrófono abierto, no, el tuyo no es, Lisa. Una vez que esa prueba documental ya ha sido acompañar al proceso, nosotros no podemos sacarla del expediente, ni siquiera con un pedido judicial. Bien, lo único que podemos llegar a hacer a veces es extraer prueba documental, sacar original, acompañar fotocopias y que el órgano jurisdiccional certifique que las copias que queden en el expediente sean una copia fiel de ese original que nosotros extraemos. ¿Está claro? Pero como prueba documental sigue estando en el expediente. Para que ustedes lo entiendan, nosotros ofrecemos determinados testigos, ¿bien? En el medio, con ese testigo no podemos pelear, ¿bien? Y vamos a decir, pero este testigo va a declarar en contra nuestra. Si bien el testigo tiene uno de esos deberes, tiene que decir la verdad, entonces nosotros podemos desistir de ese testigo antes de que esa prueba se produzca. ¿Cuándo se produce la prueba testimonial? Cuando el testigo declare en el proceso. Si el testigo declaró sin querer en contra nuestra, no podemos decir, pero esa prueba era nuestra, vamos a desistir de esa prueba. No, ¿por qué? Porque esa prueba ya ha sido producida. No podemos desistir tampoco, como lo dije recién, de aquellos hechos que nosotros expusimos en los actos procesales oportunos, por ejemplo, la demanda, la contestación de la demanda o recomendación de la misma. ¿Se entiende? Chicos, ¿se entiende hasta ahí? Bueno. Publicidad procesal. Publicidad procesal. La publicidad procesal significa, gracias Lucía con ese... Bien, faltaría, ¿ves? Ahí faltaría el pulgar para arriba de la otra persona que lo puso, el tuyo y otro azul más. ¿No hay ninguno, Lucía, azul? No. No, solo amarillo. Aplauso y amarillo. Bueno, pongan el aplauso amarillo y otro aplauso. Principio de publicidad procesal significa que los actos procesales que se den en el proceso van a poder ser consultados, vistos por quienes, por los letrados, por las partes y hasta en un principio por la sociedad. Bien, y esto se da para publicitar los actos procesales, pero también se hace como una medida fiscalizadora que se plantea, que se da por el Estado para que se conozcan los actos jurisdiccionales. Bien. Esta publicidad procesal va a estar receptada en el código, creo que es el artículo 125, 124 del Código de Procedimiento, en el cual habla de las audiencias. Que dice apenas sé conectarme. No escuché, no entendí hasta lo que puse. Bueno, no importa. Este principio. Sí. Disculpe, ¿este sería un principio o un sistema? No sé. Porque dijo principio, pero como, o sea, no me suena tan elemental. No sé. A veces digo, a ver, yo voy a ser sincero un poquito con esto. Yo voy a ser sincero y esto que dice acá arriba, que dice grabando, ¿no? Yo
me hago cargo de esto, en el cual yo sé que a veces soy un poquito malo en este sentido, y que si ustedes van a rendir con cualquier otro docente, ninguno por ahí le va a hacer la diferencia entre lo que es un principio y un sistema. Vamos a hablar de los principios procesales, ¿está? Pero esta vez lo hago yo de malo que soy, nada más, para que busquen por ahí la diferencia entre el principio y el sistema, nada más, ¿está? Creo que con cualquier docente van a haber principios y ahí van a hablar del principio dispositivo sin hacer por quizás menciones al sistema dispositivo. ¿Está? Dale con el pulgarcito para arriba. ¿Cómo se recepciona? ¿No? Sí. Que No digo se te entiende. Que la teoría no hace diferencia, ¿no? Entre principio y sistema. Sí, la teoría sí, obviamente, si no nos lo hubiera mandado a averiguar la diferencia que hay entre un sistema y un principio. Pero digo, creo que era... ¿cómo se llama? No importa ahora. Vamos a ver cómo se recepciona esta cuestión del sistema o principio de publicidad procesal, y lo hace, creo, a ver, hágame con un pulgar para arriba, así el artículo 125, que habla que las audiencias serán públicas. Bien, gracias Luciana. Excepto que por alguna razón fundada el juez diga que no se podrán hacer públicas. ¿Esto qué significa? Nosotros, si queremos ir a ver una audiencia, ¿podemos como sociedad? ¿Podemos ir a ver una audiencia? De hecho, yo me acuerdo cuando estaba cursando la materia, había empezado a ir al Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados siendo alumnos, porque nos habían dicho que teníamos que ir, y una de las clases fue en el Instituto de Derecho Procesal del Colegio, que se reunía miércoles por medio, y a Tamone le gustó eso, y seguí yendo después solo como alumno. Iba metido entre los abogados, había cosas, obviamente, un montón de cosas que no entendía, pero me empezó a gustar esto. Y me acuerdo en ese momento que sigue estando en el Instituto de Derecho Procesal el doctor Constantino, que ustedes lo van a tener después como docente en Derecho Procesal, y me llevó a ver una audiencia laboral, que en ese momento todos los órganos jurisdiccionales estaban en el Palacio de Tribunales ahí en Tucumán y Brown, y fuimos a ver una audiencia laboral, sentados los dos, y yo viendo una audiencia en la cual éramos parte, no, éramos los abogados, no, éramos de la sociedad, y fui a una audiencia. ¿Esto qué significa? Que las audiencias eran públicas, excepto que fue por una razón fundada, diga que no pueden ser públicas. Lamentablemente, hoy por hoy, nosotros si quisiéramos llevarlos a ver, y la verdad hubiera estado lindo para que ustedes vean cómo funciona, cómo se lleva a cabo una audiencia testimonial, por ejemplo, y a tribunales, obviamente hoy nosotros podemos ni ir, ni se hacen, no hay un lugar físico por el cual la sociedad podamos ir a ver una audiencia, por ejemplo, testimonial. Bien, a veces apenas tienen lugar el abogado para estar parado porque no hay, es un espacio, a veces los espacios son muy reducidos en algunos órganos jurisdiccionales para los cuales se toman las audiencias. ¿Está? Pero de esta manera, teóricamente, el código recepta este principio de publicidad procesal. Vamos al principio de preclusión procesal. Me quedé sin agua. En clase le hubiera dicho, Luciana, no te vas y me vas a buscar una botellita de agua, Luciana, pero como no estamos en clase, Luciana me hace así y no me va a buscar el agua. El principio de publicidad de preclusión. ¿Qué significa esto? Significa que los actos, para que sean considerados válidos, tienen que ser efectuados, realizados, presentados, y esto va a lo que me habían preguntado anteriormente, dentro del plazo procesal oportuno. Bien, si nosotros tenemos, todavía no lo vieron ustedes, si nosotros tenemos un proceso de tipo ordinario, en el cual la contestación de la demanda se tiene que realizar dentro de los 15 días de haber sido notificado, entre los 15 días hábiles de haber sido notificado el demandado, tenemos dentro de esos 10 primeros días, tenemos la posibilidad procesal, bien, de oponer las excepciones previas.
¿Está? Que después lo van a ver ustedes, que son las excepciones previas. Recuerdan que es una manera de defenderse, sería la contracción que tiene el demandado. ¿Recuerdan al principio del cuatrimestre cuando les dije que el Estado tiene la jurisdicción? El Estado tiene la jurisdicción, el actor va a tener la acción y el demandado tiene la excepción. Bien, bueno, esta es la manera de defenderse, la acción que tiene el demandado de defenderse, las excepciones. Obviamente después va a ser obviamente la contestación de la demanda. Para que estas excepciones previas sean consideradas, presentadas y válidas, tienen que ser presentadas dentro de un plazo determinado. Bien, por ejemplo también, si nosotros queremos recurrir, resoluciones judiciales es el género, sentencia definitiva es una especie dentro del género de resoluciones judiciales. Si nosotros queremos recurrir, sale como Iván de Pineda, recurrir, no me sale bien, me estoy dando cuenta que no me sale bien. Si nosotros queremos recurrir una resolución judicial, bien, recursos es género, y por ejemplo el de apelación es una especie dentro del género recursos. ¿Está claro? Bien, si nosotros queremos recurrir una sentencia definitiva a través del recurso de apelación, vamos a tener 5 días a partir del día subsiguiente, que fuimos notificados de esa sentencia definitiva. Si nosotros presentamos ese recurso de apelación al día 6º, ¿qué les parece a ustedes? ¿Ese recurso de apelación fue presentado válido? ¿Es válido ese recurso de apelación? ¿Qué les parece a ustedes? No. Bajo este sistema de preclusión procesal. Si está ¿Qué les No, parece a porque no ustedes? cumple con el plazo. A ver, recurso de apelación tenemos siempre 5 días a partir de que fue notificado la sentencia definitiva, o mejor dicho, de la resolución que nosotros queremos apelar. Bien, si ese recurso de apelación lo presentamos al día 6º, ¿es extemporáneo o es válido temporalmente hablando para presentar ese recurso como acto procesal? ¿Qué les parece a ustedes? Si Es lo una presentás preguntita con dentro de trampa. lo que tiene el cargo, es válido. Es hasta Lo presentás con cargo. quinto día y las 4 horas subsiguientes. ¿Quién fue? Esa que me está hablando de por ahí atrás debe ser Daniela, ¿no? Porque no te estoy viendo ahora. Daniela, ¿no? No, habló Alicia, creo que era, y Tatiana. Ah, y Tatiana. Bueno, a ver. Muy bien lo que respondieron, La podemos presentar al día 6º, pero si lo hacemos dentro de ese plazo, ahora sí, por favor, muten el micrófono. Si lo hacemos dentro de las 4 horas subsiguientes al día en el cual se vence. A ver, si yo recibo la cédula de notificación de esa sentencia definitiva, para recurrir la misma vamos a tener martes, voy a hacerlo acá, martes, miércoles, jueves, viernes, lunes, horario de tribunales, de 8 a 14. ¿Está claro? Ahora tenemos la oportunidad temporal de ¿qué? De presentar ese recurso de apelación dentro de las 4 horas subsiguientes, mejor dicho, dentro de las 4 horas del día subsiguiente. Bien, que es ese plazo de gracia, por el cual nos da el código la oportunidad, ya que, a ver, el día procesal como término no es contado hasta las 12 de la noche, porque obviamente no se puede hacer así, se nos da la oportunidad de ese plazo de gracia. Ese plazo de gracia antes, hace unos años atrás, era solamente de 2 horas, ¿está? El horario de tribunales antes era de las 7:30 hasta la 1:30, o sea que nosotros teníamos la oportunidad de presentar ese acto procesal hasta las 9:30 del día subsiguiente. Bien, con la modificación del código tenemos la posibilidad ahora, hoy por hoy, de presentarlo hasta las 12 de mediodía. ¿Por qué? Porque el horario de tribunales es de 8 a 14 y son dentro de las 4 horas del día subsiguiente. ¿Está claro? Consejo. El día que ejerzan la profesión, nunca, bueno, por ahí van a cambiar mucho las cosas ya para cuando ejercen, y seguramente va a ser dentro de poquito, nunca dejen para cumplimentar un acto procesal con un cargo vencido. Esto significa con cargo vencido.
con ese plazo vencido, como lo dijeron recién por ahí, ese plazo de gracia, para ese último día, porque ese último día le puede pasar cualquier cosa, y siempre me acuerdo una vez cuando había ido a Buenos Aires y tenía que presentar un recurso de apelación, justamente, no sé si muchos prestan atención cuando se bajan en Retiro, que enfrente hay unos tribunales, enfrente, cuando salimos de Retiro, más para la derecha enfrente, vamos a tener los famosos tribunales de Comodoro Pi, y por el costado vamos a tener los famosos juzgados de la Avenida Inmigrante, que están ahí, hay muchos juzgados civiles ahí. Recuerden que el capital no es civil y comercial, es solamente civil. Me acuerdo que previamente había ido muy temprano a San Isidro, y esto es una anécdota nada más, que porque digo que no tienen que hacer. Digo, bueno, hoy presento un escrito en San Isidro. El tren de San Isidro a Retiro tarda exactamente, o tardaba, 29 minutos, 30 minutos. Tardaba eso. Me sobraba tiempo. En una estación el tren tuvo un pequeño percance y Tamón empezó a transpirar porque dije, no llego. Y llegamos a Retiro, y yo de ahí tenía que salir de Retiro, cruzar esa avenida que es casi como la avenida 9 de Julio, ir al juzgado, subir los 4 pisos y decir, tengo con un cargo vencido, aparte allá en Capital Federal mayormente los cargos, el cargo es ese sello que se le pone a los escritos en el cual va a constar el día y la hora, ¿está? Por eso se le pregunto a ustedes de qué habla el cargo del artículo 124, qué debe contener. Hoy por hoy, si uno vamos a la mesa de entrada, lo ponen con un sellito en el cual consta la hora, la fecha y la hora. Si no hay nadie, nosotros vamos a las 12:01, al juzgado, y no hay nadie, pero venimos con un cargo que se venció, le vamos a decir el de mesa de entrada, y le hacemos así, poner a las 12, porque si nosotros lo presentamos, dice 12:01, va a venir la contraparte y va a decir, fue presentado temporalmente, ¿se entiende? En Capital Federal, ese cargo se pone, ¿vieron esos fechadores mecánicos que nosotros ponemos la hoja y hace un ¡pac! Y queda, bueno. Lo que corrí ese día, ya corrí unas cuantas maratones y eso, y ese día corrí mucho más ligero. Subí y entré al juzgado gritando, vengo con un cargo vencido, se las tiré, y ¿saben qué hora marcó? El cargo, el fechador mecánico, 9:30. Después de ahí me senté y dije, nunca más hago esto. Si el escrito, lo que decía, si el fechado de ese mecánico hubieran sido segundos después, decía 9:31, ese recurso de apelación hubiera sido presentado extemporáneamente y a mí me mataban. ¿Está? Bueno, mayormente es eso lo que significa este principio de preclusión procesal. Y después vamos a ver el principio de economía procesal. Este principio de economía procesal, que tiene 4 subprincipios. Que es el principio de eventualidad, celeridad, saneamiento y concentración. ¿Está? Celeridad, concentración, eventualidad y saneamiento. ¿Qué pasó con la cámara? Esto tiene este principio de economía procesal a que el proceso sea mucho más ágil en cuanto al tiempo. ¿Bien? Vamos a dejar la clase acá y vamos a continuar la clase que viene, que ya seguramente vamos a empezar con prueba. Y les voy a pedir que lean un poquito de esto, qué significa esto del principio, su principio de celeridad, de concentración. Ahí esa celeridad se lo está diciendo, actuar con velocidad. Concentración, concentrar en un mismo día la mayor cantidad de cuestiones y actos procesales posibles. Bien. El principio de eventualidad procesal. Les voy a pedir que lean un poquitito de esto y en 5 minutitos la clase que viene, a ver qué entendieron de esto. Chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? Vayan, traten sí, yo de ir. Tengo una pregunta. A ver, decime porque se corta, decime.
Yo leí Arazi antes de entrar en la clase y él habla de un principio de contradicción en lugar de bilateralidad. ¿Es lo mismo? Ah, ¿y yo qué dije? ¿Y yo qué dije cuando estuvimos hablando del tema? Bilateralidad, controversia, contradicción, lo dije como 5 veces, mi querida. ¿O no te acordás? No me escuchaste esa parte. Perdón, es que se me todos, cortó tengo la testigos, clase en ¿no? una ¿Los puedo? parte y... Lo dije un montón de veces. Bueno, no importa, pero sí, es lo mismo, es lo mismo. Principio de bilateralidad, contradicción o controversia, es exactamente lo mismo. ¿Bien? Que tiene esa raigambre constitucional en el artículo 18. Dale, genial, gracias. No, por favor, a vos. Gracias a vos por hacer la pregunta. Porque también evacúa la consulta cuando lo lean los demás. Chicos, nos vemos la clase que viene. ¿Tienen que hacer alguna consulta? Bueno, gracias Luciana por el vasito de agua que me alcanzaste. Chau, chau. Nos vemos la clase que viene. Chao, chao. Chau, chau. Chao, Nos profe. vemos. Chau, chau. Chao, profe. Nos vemos. Que tengan buena semana. Igualmente. Igualmente.